luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Muy buenas tardes, estimados televidentes. Nos encontramos un nuevo sábado llegando hasta sus hogares. Esperamos que hayan tenido ustedes una muy buena semana llena de bendiciones de nuestro Dios. También agradecemos que pueda sintonizarnos nuevamente con este su programa A la Luz de la Verdad, donde podemos llegar hasta sus hogares con diversos temas relacionados con las Sagradas Escrituras y conocer el pensamiento que Dios tiene respecto de ellos. En esta ocasión, en este día sábado, nos acompaña nuestro hermano Nelson Ulloa, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Estimados televidentes, es para mí un honor nuevamente estar junto a nuestros hermanos de la Iglesia y con ustedes, haciéndoles partícipes de los conocimientos que Dios nos ha entregado con respecto a su santa y divina palabra. Yo espero en Dios que usted, que nos ha acompañado y que nos sigue acompañando, y aquellos que por primera vez puedan venir, tomen su Biblia, la abran para poder conversar algún punto importante que en ella existe. Muchas gracias, mi hermano Nelson. Por mi parte, yo quiero invitarlos, como es nuestra costumbre, a visitar nuestra página web www.idnp.cl, donde usted podrá tener acceso a diversos temas relacionados con las Sagradas Escrituras, podrá dejar también sus comentarios y sus preguntas. También queremos invitarle a las reuniones que se realizan los días sábados en Balmaceda 17, en San Rosendo, donde queda usted cariñosamente invitado. Hoy día nuestro hermano Nelson nos trae un tema muy interesante respecto de los acontecimientos que se vivió hace una semana respecto de la Semana Santa, también llamada por algunos Pascua, pero queremos conversar acerca de este tema. ¿Qué dice Dios respecto a esta conmemoración? ¿Cuál es el verdadero significado de estas fechas? Es lo que nos trae nuestro hermano Nelson en este día sábado. Antes sí, quiero invitarlos a que podamos disfrutar de una hermosa alabanza. Tú me enseñaste, oh Dios, desde mi mocedad, y desde entonces he anunciado tu grandiosidad. Ahora, oh Dios, no me abandones en mi ancianidad, hasta que anuncie tu poder a la posteridad. Oh Dios, más alta que los cielos es tu equidad. ¿Quién como tú que obraste portentos sin igual? Tú que me has hecho ver angustia y mucha adversidad, me darás vida y sacarás de gran profundidad. Grandeza y potencia, oh Dios, tú me aumentarás, y presto en mi aflicción
aflicción consuelo tú me enviarás, y yo gozoso con salterio te alabaré. Oh Santo Dios de Israel, tu verdad cantaré. Muy bien, como hemos dicho, como lo anunció también nuestra hermana, les invito a que leamos la Santa Palabra de Dios en el libro de los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 5. Voy a leer el versículo 7 y 8. Limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Así que hagamos fiesta, no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ázimos de sinceridad y de verdad. Si nosotros nos hablamos con respecto al tiempo que estamos viviendo en este siglo moderno, evidentemente que esto no tiene nada que ver. ¿Por qué razón? Porque la palabra dice aquí en el versículo, al término del versículo 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Y habla de la levadura. Entonces, evidentemente que la palabra es palabra de Dios, la Santa Biblia es palabra de Dios, y aquí tiene que haber una explicación, y es nuestra responsabilidad, a quienes Dios nos ha entregado el don del entendimiento para expresárselo al resto del mundo y de los hermanos que nos rodean, es nuestra responsabilidad explicar esta situación. Ahora, vino todo esto a mi mente a raíz justamente de que el final de la semana del mes de marzo, ¿ya?, coincidió justamente con la Pascua judía. No siempre ha sido así. Ahora, esta fiesta de la semana llamada Semana Santa, ¿por qué se llama Semana Santa? ¿De dónde salió ese nombre? Si en la Biblia no existe una Semana Santa como tal para hacer una fiesta. Hay fiestas específicas ordenadas por Dios dentro de la Santa Palabra, en las cuales está justamente la Pascua. Y la Pascua tiene un significado profundo, como lo vamos a poder comprobar durante el transcurso de este mensaje. Ahora, siguiendo con el tema, dice: limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Pablo, el apóstol Pablo, era un judío. Y era un judío, digamos, especial, por así decirlo yo, debido a que él fue un perseguidor de la primera iglesia que fundó nuestro bendito y amado Salvador. Hasta que él fue llamado por Dios, y eso está relatado en el libro de los Hechos, cuando él se quedó enceguecido por voluntad de Dios, y ahí entonces tuvo un encuentro y reconoció entonces que está en un camino equivocado al perseguir a aquellos hombres que Dios le había dado la responsabilidad a través de nuestro bendito y amado Salvador, es decir, sus apóstoles, su iglesia que había nacido en el aposento alto, porque Cristo dio la orden a los apóstoles que no se movieran de Jerusalén hasta que recibieran la manifestación del Espíritu Santo, que se produjo justamente 50 días después de la Pascua ordenada por la Santa Palabra, y que coincide justamente con los hechos de tal manera perfectos, porque son planes que Dios tiene establecido para restaurar lo que se perdió cuando el hombre y la mujer pecaron en el huerto del Edén. Ahora bien, ¿qué significa esto? Limpiar la vieja levadura para que seáis nueva masa. Como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. ¿Qué significa eso? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Sí que tiene que ver. Repito, Pablo era un judío, y Cristo, de acuerdo a la palabra establecida por Dios, también
vino de la tribu de Judá, por lo tanto Cristo también es un judío, y las fiestas que se celebraron durante su permanencia en el ministerio terrenal que vino a cumplir por voluntad de Dios fueron las fiestas que están establecidas en la santa palabra de Dios para el pueblo de Dios que era y que es el pueblo de Israel. La venida de Cristo la vamos a ir nosotros conjugando de acuerdo a los hechos que fueron aconteciendo y que fueron escritos por Dios. Ahora, tenemos que ver el significado de los términos que usa Pablo, el significado para nuestros días. Dice, limpiad pues la vieja levadura, para que seáis nueva masa. Como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por nosotros. Es decir, todos estos términos, la levadura, la Pascua, Cristo tiene que ser explicado a través de la santa palabra de Dios. Porque si nosotros no podemos buscar explicaciones humanas, por cierto que las vamos a encontrar. Y de eso significa de que hoy en día la doctrina de Dios ha sido prostituida, ha sido cambiada a la voluntad de los hombres, y esto naturalmente porque detrás de esta idea está la mano satánica que está reinando en este momento en el mundo, como lo dejó establecido también su santa palabra, y es así entonces como la doctrina propiamente tal, su pueblo original, que es el pueblo de Dios escogido, el pueblo de Israel, tiene en este momento su mente cerrada para entender la palabra de Dios, porque así fue la voluntad de Dios, y la venida de Cristo significó entonces la apertura de la salvación para el resto de la humanidad, es decir, la incorporación del mundo gentil al conocimiento de su santa y divina palabra. Ahora, ¿qué significa levadura? ¿Cuál es el significado para nuestros días de la levadura? El hecho de la Pascua fue un hecho histórico, el cumplimiento de la palabra de Dios y de las promesas escritas cuando él hizo el pacto de Dios con Abraham. En ese entonces Dios le anunció a Abraham que iban a ser una generación y que esa generación iba a estar esclava en tierra extraña durante 400 años, cosas que se cumplieron exactamente al pie de lo escrito y de lo dicho por Dios. Y en esa fiesta entonces se produjo, cuando se vino el cumplimiento del tiempo establecido por Dios, entonces se produjeron los hechos de tal manera de que en ese mismo tiempo estableció Dios, entonces hablando con Moisés le dice en el capítulo 12 del libro del Éxodo, este mes os será el principio de los meses, será para vosotros el primero de los meses del año. Y enseguida dice, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, el mes primero se refiere, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, cuando le da los hechos que tenían que hacer el pueblo de Israel, en donde se le decía que el día 10 del mismo mes, del primer mes del año, el día 10 tenían que apartar un cordero, y ese cordero debía ser sacrificado, y con la sangre de ese cordero entonces debían señalizarse las puertas de los hijos de Israel, porque esa noche iba a venir la mano de Dios sobre la impiedad del pueblo egipcio representado a la cabeza con Faraón. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veréis la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto, anunciándole de la forma como Dios iba a sacar su pueblo de allá. Entonces, el cordero era un hecho, tenían que apartarlo el día 10 y dejarlo 4 días, y en esa noche sacrificar el cordero. Y además de eso, decía ese, y guardaréis la fiesta de los, dice, y 7 días comeréis, y este día os ha de ser memoria, y habéis de celebrarlo solemne a Jehová durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo, es decir, hasta el día de hoy el pueblo de Dios, el pueblo legítimo de Dios, el pueblo ya reconocido por Dios y buscado por Dios y liberado de la esclavitud de Egipto, que es el pueblo de Israel, lo celebran. Ahora dice, y 7 días comeréis panes sin levadura. Así, el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º día, aquella alma será cortada de Israel.
y guardaréis la fiesta de los ácimos, porque aquí este mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto, por tanto guardaréis este día por vuestras generaciones por costumbre perpetua. Dice, y el versículo 33 y 34 voy a leerlo también para aclarar bien el concepto, ¿ya? Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose priesa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Ya las plagas habían caído, una sobre otra, y el faraón no daba su brazo a torcer, y el pueblo de Egipto, propiamente tal, estaba aterrorizado, y ya querían que desaparecieran el pueblo de Israel de ahí. Y llevó el pueblo su masa antes de que leudase. Es decir, en el apuro de salir, apremiado por una parte, pero también para cumplir la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que él le había dicho a Moisés, dice, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, demandando a los egipcios vasos de plata y vasos de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y prestáronle, y ellos despojaron a los egipcios. Entonces todo lo que había prometido Dios para liberar al pueblo de Israel se cumplió en aquella noche. Y entonces ya tenemos el significado de la levadura. Es decir, la levadura de angustias dice porque ellos no usaron la levadura, la masa fue limpia, fue sin levadura, y en esas condiciones, debido al apremio de la situación que estaban pasando, tuvieron que salir a comer los ácimos, porque quedó establecido durante los 7 días que le explicó Dios. Entonces, cuando Pablo habla ahora aquí en la 1 de Corintios, el libro 1 Corintios 5, en la parte donde yo leí, ya el que conoce la historia, y nosotros también ahora, gracias a esta explicación que ha sido muy sucinta, no ha sido completa ni nada, pero es para estimular el conocimiento vuestro. Vosotros tenéis pastores, vosotros tenéis autoridades, tienen la obligación de explicar estas situaciones para que usted, como miembro de la iglesia a la cual pertenece o que va a pertenecer, nosotros le esperamos con los brazos abiertos, por supuesto, pueda entonces incorporarse dentro de la sabiduría que Dios le ha dado a sus ministros verdaderos para que ellos expliquen la verdad de Dios. Y esta iglesia tiene la verdad y la pone a disposición de ustedes. Entonces, limpiar la vieja levadura significa que la levadura ahora tiene otro significado para estos días, y que sí la tiene, y Cristo, que es la persona vilipendiada, que muchos no la quieren aceptar, que está en discusión. Miren, veamos lo que dice Pablo, el apóstol Pablo, que era el judío importantísimo para esta fecha, pero para nosotros los gentiles también lo es, porque él fue el ministro para los gentiles ordenado por Dios. En primera de Timoteo, en la carta a Timoteo, en la primera de Timoteo, capítulo 12, en el versículo 5, dice lo siguiente: porque hay un Dios. Es decir, nunca esta iglesia, la iglesia de Dios del Nuevo Pacto, ha hablado de más de un Dios. Y no lo puede hacer porque la palabra lo establece a ti, y somos la iglesia de Dios. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Es decir, Dios tenía señalado un propósito. Desde el momento que el hombre peca en el paraíso, en el huerto del Edén, Dios instaura un plan de restauración de su voluntad, y desde entonces el mundo vive en este camino hacia la restauración de las cosas que son de Dios. Y como nadie puede quedar fuera entonces las cosas se han ido cumpliendo taxativamente como Dios las ha señalado, ¿ya? Dice, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en precio del rescate por todos para testimonio en su tiempo. Es decir, la situación que nosotros hemos vivido tiene que ser aclarada, pero de A hasta la Z, por aquellos a quienes Dios les ha entregado su verdad. En cambio, nosotros encontramos miles de iglesias, millones de almas que están equivocadas. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios ha sido tergiversada, porque quien manda el mundo en este momento, ya se ha dicho varias veces, es Satanás, y Cristo también lo dejó establecido cuando hablaba con sus apóstoles. Entonces,
el rol de nuestro bendito llamado Salvador está claramente establecido, y el mismo apóstol Pablo, por ejemplo, en el libro de los Efesios, aclara mucho más esta situación. Veámoslo en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 dice lo siguiente: bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Es decir, aquí está haciendo una visión general de la humanidad y de su futuro. ¿Ya? Dice, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos por Jesucristo a sí mismo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecado por las riquezas de su gracia, que sobreabundó en nosotros en toda sabiduría e inteligencia, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Entonces aquí aclara esta situación de la mediación de Cristo, de reunir todas las cosas en Cristo, dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así de las que están en los cielos como de las que están en la tierra. Es decir, Cristo no es un objeto, Cristo no es una cosa como se mira. Cristo es la persona, es el ser humano, es la creación de Dios, con un plan específico que lo ha ido cumpliendo matemáticamente de acuerdo a todo el proceso de la restauración, para llegar al momento en que todas las cosas sean como al principio, es decir, santas. El pueblo debe ser santo, la dirección del mundo futuro va a ser santo, porque Dios así lo tiene establecido. Ahora, Cristo dice de reunir todas las cosas en Cristo. Dice en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Por eso que cuando Cristo vino en el tiempo señalado por Dios, y los judíos que en ese tiempo estaban, porque Él vino al pueblo judío, le hacían preguntas tras preguntas y le decían, vosotros conocéis el tiempo, cuando es verano, cuando es invierno, etcétera, pero no conocéis el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque venido el cumplimiento del tiempo, Dios dice envía a su Hijo, hecho de mujer, hecho hombre, hecho súbdito a la ley. Pablo es muy claro cuando señala, por ejemplo, en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 3, dice lo siguiente: así ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es decir, nosotros siempre tenemos la facilidad de echar la culpa al otro, ¿no? Es decir, yo siempre soy el mejor, el santo, que aquí, que allá, porque el otro tiene la culpa. Y aquí en la práctica nos pasa lo mismo. Cuando tenemos una fe, estimada familia, querido hermano, querido oyente, querido televidente que siempre nos sigue, tenemos que entender que la intención nuestra no es hablar lo nuestro, es explicar lo que dice la santa palabra de Dios. Y aquí señala, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Es decir, Dios le da a usted la posibilidad de seguir este mismo camino, pero usted también tiene que hacer lo que Dios pide que haga, para que entonces Él nos dé la gracia divina, con su gracia divina que ya tenemos, nos dé el poder de su Espíritu a través del bautismo, porque está todo establecido correctamente por Dios, para que nosotros entonces podamos de esa manera vencer al pecado, como Cristo lo venció, porque Él fue el ejemplo, dice, y ya lo señala muy claramente el apóstol Pablo. Ahora bien, volvamos para no desviarnos del problema. Veamos lo que dice Cristo con respecto a la levadura, que es muy interesante, porque ahí es donde empieza a distorsionarse las explicaciones humanas sobre la voluntad de Dios. En el libro de Mateo,
en el libro de Mateo, el capítulo 13, el versículo 33, dice lo siguiente. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó leudo. Entonces aquí ya toma otro carácter, es decir, el carácter que Dios interpreta las cosas. Aquí dice, Cristo está anunciando el reino de los cielos, porque Él vino y el reino es el reino prometido para todos aquellos que hagan la voluntad de Dios, o que hagamos la voluntad de Dios, Dios mediante, ¿ya? Es semejante a la levadura que tomó una mujer. Entonces, ¿cuál es el significado de la levadura en este aspecto? Y veamos que esta situación, esta forma de presentar las cosas, incluso los apóstoles mismos, al principio no la entendían, sino que cuando Cristo resucita y se reúne con ellos, entonces mediante un soplo, así lo establece la palabra, les da el poder del Espíritu Santo y entienden, ahí entienden todo lo que antes entendían en parte y en parte no entendían. En el capítulo 16 del libro de Mateo dice lo siguiente. Voy a leer corto por el tiempo, ¿no? Dice: y Jesús les dijo: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Es decir, Él anuncia por un lado de que el reino de los cielos es semejante a una mujer, ¿ya?, que echó levadura en 3 medidas, ¿cierto?, sobre una mata. Y aquí sigue el mismo lenguaje: mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ahora, la reacción de los apóstoles, que puede ser la mía, la suya y la de nosotros, cuando no tenemos la voluntad de Dios, ni tampoco el que nos indique lo que Dios aclara. Dice, y ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no tomamos pan. Porque los apóstoles siempre acompañaban a nuestro bendito Salvador, y de manera que ya habían tenido la experiencia que había miles de gente que seguían las prédicas de nuestro bendito Dios. Y entendiéndolo, Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? Él conocía todas las cosas. ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 y cuántos cestos alzasteis? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas espuertas tomasteis. O sea, ellos pensaban materialmente porque no tenían el don todavía. Entonces, Cristo, que conoce el pensamiento, que conocía el pensamiento, les explica, pero ¿por qué estáis pensando eso? Que dije, yo os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos, y vosotros trasladáis el asunto a lo material y pensáis, sin daros cuenta de que en una oportunidad dice teníamos tantos panes y le dimos de comer a 5.000 hombres, en otra teníamos tanta gente y sin embargo se les sobró la comida. Es decir, ¿cómo es que no entendéis que no por el pan os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Hoy en día tenemos esta misma situación, porque los hombres, humanamente, pensando como hombres, interpretan materialmente lo que está escrito en forma del Espíritu. Y dice la palabra divina de Dios, dice de que ese fue el cumplimiento del ministerio de nuestro bendito Salvador. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron porque ya tenían su mente ya cerrada por voluntad de Dios. No que Dios haya desechado a su pueblo, no. Tienen su mente hasta el día de hoy, y va a llegar el momento, y eso lo podemos ver más adelante, en que Dios les va a abrir nuevamente su mente a lo espiritual, y ellos van a llorar por una vez de alegría y también de gozo, de pena van a llorar también. ¿Por qué? Porque van a comprender todo lo que han hecho contra la voluntad de Dios. Ahora dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino la doctrina de los fariseos y de los saduceos. ¿Por qué razón? Porque ya entonces la enseñanza de Dios, que es la doctrina, cuando usted pertenece a una comunidad cualquiera que sea, ya sea una comunidad de padres de familia, una comunidad escolar, igual la comunidad, ellos tienen reglamentos.
Ahora, ¿para qué vamos a hablar de los llamados partidos políticos? Los partidos políticos son entes de carácter social que tienen sus propias enseñanzas de acuerdo a lo que ellos piensan materialmente. Y nosotros nos dejamos embaucar muchas veces por esas enseñanzas. Los políticos famosos nacieron, por ejemplo, en el tiempo de la revolución, en el siglo de la revolución rusa. Ahí nace una doctrina. Y esta doctrina se ha ido expandiendo por todo el mundo. Pero también hay otras doctrinas en contra de esas doctrinas, y ese es el mundo político-social en el cual nosotros nos movemos, enajenando nuestras mentes y apartándonos de la verdadera doctrina que está aquí, en este libro que se llama la Biblia, y que por la gracia y la misericordia de Dios ha llegado a nosotros. ¿Y qué dice ahora con respecto a esta famosa? Ya entendemos entonces que la doctrina de Dios es la levadura, explicado de esa manera. Entonces, entendieron los apóstoles que no les hablaba de la levadura material, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿ha celebrado la Semana Santa? Correcto. ¿Y quién inventó la Semana Santa? ¿En qué parte de la Santa Palabra de Dios existe esa celebración de la Semana Santa? Resulta de que Dios tiene estatutos y leyes. Hoy en día existe la presencia de nuestro bendito llamado Salvador. Él vino a cumplir la voluntad del Padre estatuida antes de la creación del mundo, porque Él es antes de la creación del mundo, y eso está escrito en todos los profetas antiguos y los profetas mayores y menores, como son calificados. Pero por ejemplo, si usted lee en el libro de Miqueas, en el capítulo 5, en el libro de Miqueas, en el capítulo 5, ahí tiene un testimonio que después fue reafirmado por nuestro Padre, por nuestro bendito llamado Salvador, cuando Él ora al Padre y le dice, con lo que yo tuve antes de la fundación del mundo, ¿ya? Y miren lo que es el libro de Miqueas aquí en el capítulo 5. Mas tú, dice, Betelem Efrata, pequeña para ser en los millares de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. ¿Ya? Y su salida desde el principio, desde los días del siglo. Sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Aquí el profeta Miqueas está anunciando la venida futura del Hijo de Dios. Y sus salidas son desde el principio, desde los días del siglo. Ahora, ponga atención cómo están preescritas las cosas. Empero los dejará hasta el tiempo que para la que ha de parir, y el resto de sus hermanos se turnará con los hijos de Israel. Y estará y apacentará con fortaleza de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y asentarán, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Es decir, ahí está hablando ya el profeta en ese entonces de la incorporación de este sector del mundo gentil que iba a ser integrado al pueblo de Dios. Y con respecto al mismo pueblo de Dios, y será el residuo de Jacob en medio de muchos pueblos. Porque el pueblo de Dios, primero, el reino se dividió en dos reinos, como ya vosotros lo sabréis, el reino de Israel, el reino de Judá, y el primer castigado por Dios fue el reino de Israel. ¿Ya? ¿Y por qué? Esto no era una situación así que no tenía sentido. Y el residuo de Jacob en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como la lluvia sobre la hierba, las cuales no esperan varón ni aguardan a hijo de hombre. Asimismo será el resto de Jacob entre la gente, en medio de muchos pueblos, dice, como el león entre las bestias de la montaña, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Es decir, ellos indirectamente, a través de sus castigos, fueron expandiendo la doctrina de Dios que ya ha llegado y ahora está prácticamente en todo el mundo. De manera entonces, estimados televidentes, ya tenemos claras dos cosas. En primer lugar, la venida de Cristo al mundo estaba señalada desde antes de la fundación del mundo, según lo establece el libro de los Efesios a través del apóstol Pablo. Segundo, Cristo vino a implantar, a reivindicar la doctrina de Dios Padre, que estaba siendo corrupta y corrompida y amañada por los fariseos y los saduceos de ese entonces. De manera entonces que
la doctrina de Dios es una cosa muy importante que nosotros tenemos que tenerla en cuenta para nuestro actuar desde el punto de vista de la religión. Ahora, yo hago preguntas. Usted pertenece a una determinada organización. ¿Cómo actúa esa organización de acuerdo a lo que estamos conversando? Porque Cristo vino a implantar una doctrina. ¿Sabe usted efectivamente cuál es la doctrina de Cristo? Fíjese, y aquí resulta que la palabra se lo va a decir. En el capítulo de Juan, en el capítulo 7, si la memoria no me engaña, porque ya estamos también pasaditos de la edad. Dice así, el capítulo 7, el versículo, voy a leer el versículo, porque aquí, y fíjese en los detalles. Y yo siempre he dicho, hermanos amados y queridos televidentes, los detalles que nosotros no podemos dejar a un lado son los que van configurando las cosas. Y aquí en el capítulo 7, Cristo está participando en la fiesta de los judíos llamada la de los tabernáculos. Es decir, ahí hay una parte de la doctrina. ¿Sabe usted lo que es la fiesta de los tabernáculos? ¿Sabe por qué se hizo? ¿Por qué Cristo la hizo? ¿La dejó, digamos, fuera de la ley? Preguntas que tiene que responder su pastor, su anciano, su diácono, quien sea, porque es palabra de Dios la que estoy leyendo. Y está cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Ahora, claro, pero si era para los judíos. ¿Y qué dice la palabra? También lo vamos a ver. Dice ahora, y al medio de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. ¿Enseñaba qué? Y maravillábanse los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letra no habiendo aprendido? Respondióles Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quisiera hacer su voluntad conocerá de la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. El que habla de sí mismo, su propia gloria busca, mas al que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Por favor, medite usted ahora las enseñanzas de su pastor. Medite las enseñanzas de la dirección a la cual usted pertenece desde el punto de vista religioso. Nos dice la palabra de Dios, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo en Mateo 5, le invito a que leamos juntos Mateo capítulo 5, versículo 17. Mire lo que dice. No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Claro, entonces tenemos nosotros aquí la explicación inmediata, porque Cristo cumplió la ley, nosotros no tenemos para qué cumplirla, porque ya está cumplida la ley. Pero ¿está verdaderamente cumplida la ley? ¿Cuál ley? ¿Se lo ha explicado su pastor? ¿Se lo ha explicado su dirigente? Pregúntele, porque usted no puede perder tiempo. Es la salvación suya para vida eterna la que está en juego cuando usted ha elegido un camino religioso a seguir. Una doctrina, la doctrina verdadera. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera, ponga mucha atención en esto, de manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñara a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que hiciere y enseñare, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, yo creo que está absolutamente clara la palabra de Dios, está absolutamente clara su verdad. Entonces, vamos ahora nuevamente donde empezamos. La Semana Santa. La Semana Santa no figura como ley de Dios en ninguna parte. En ninguna parte. Dice aquí el versículo que leímos en versículo 7 del capítulo de 1 Corintios 5. Limpiad pues la vieja levadura. Es decir, ya podemos ahora hablar con lo que hemos aprendido.
la vieja levadura significa que nosotros tenemos que hacer un examen de la doctrina de Dios, si corresponde a lo que Él enseñó, sí o no. Y ahora tenemos nosotros un ejemplo. No pensé que venía a abrogar la ley o los profetas, no venía sino a cumplir. De manera que cualquiera que infringiera uno de estos mandamientos, y así enseñarle a los hombres, no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Imagínese usted. La levadura, la doctrina, y la doctrina le enseña eso. Ahora yo le pregunto, ¿dónde está la Semana Santa, que es la santa palabra de Dios? Es cierto, dice, Cristo nuestra Pascua fue sacrificada por nosotros. ¿Y qué significa esto? Porque Él era el representante del Cordero, que la ley antigua obligaba a sacrificar un animal, pero Cristo venía, como dice Malaquías, el ángel del pacto. Él vino a establecer un nuevo pacto, que también está profetizado en el libro de Jeremías, capítulo 31. Entonces, como esa era su misión, Él tenía que terminar con el antiguo pacto, para lo cual entonces Él tenía que tener un sacrificio, y el sacrificio suyo fue su sangre, que Él derramó para que todo el mundo, ahora judíos y gentiles, tuviésemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Esa es la explicación bíblica del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él resucita, Él fue sacrificado por nosotros. Esa es la Pascua que nosotros tenemos que celebrar. Y entonces nosotros podemos leer, por ejemplo, en el libro de Lucas, en todos los evangelios, cómo Él habla y cómo Él estaba dolido. Él había cumplido la misión del Padre. Y entonces, por ejemplo, en el libro de Lucas, en el capítulo 22, dice en el versículo que en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque Él sabía, y así está escrito, antes de la fundación del mundo, cuál era su misión durante su ministerio terrenal. Porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Es decir, nosotros vamos a seguir celebrando esta fiesta si somos fieles a Dios, a la manera de Dios, no como se celebra ahora. Si usted, y me perdona que lo mencione con nombre y apellido, si usted es una persona de fe católica, ¿qué dice la Santa Palabra? No haréis para vosotros ídolos, ni esculturas, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Yo soy Jehová, fuerte y celoso, que visito la maldad. Cuando usted hace cosas contra la ley de Dios, eso es maldad para Dios. De manera entonces que el mundo de fe católica, yo solamente me remito a leer lo que dice la Santa Palabra de Dios. Ahora entremos al sector llamado protestante, al mundo evangélico. Usted celebró en esa Semana Santa llamada, ¿qué celebró usted? La muerte de Cristo. Celebró la resurrección de Cristo. Está cumpliendo con el libro de los ázimos, el mandamiento de los ázimos. Los ázimos según la Santa Palabra. Y lo dice también. Hagamos fiesta no en la vieja levadura, es decir, si usted cometía lo que a usted se le antojaba que era correcto y la palabra de Dios le indica el camino correcto, entonces no deja esa vieja levadura fuera y camine según la voluntad de Dios, ¿no? Ni en la levadura de malicia y de maldad. Dice que el que no cumplimiento de la ley es maldad, ¿ya? Pecado es transgresión de la ley. De manera entonces de que si hay una ley, así como nosotros a veces celebramos cuando salen nuevas leyes que nos vamos a sentir más protegidos o aquí o allá, y cuando tenemos cosas especiales, cuando usted saca su carnet de conducir, está pero sometido a la ley del tránsito, y usted se enorgullece que sea así y anda con cuidado cuando está metiendo también las infracciones que corresponden. ¿Por qué? Porque hay una ley y usted la cumple taxativamente, lo como tiene que hacer, para no caer en transgresión a la ley y tener que pagar unas multas que son muy considerables y que yo no recomiendo a nadie que caiga en ese juego. Ahora viene el detalle, hermano querido, estamos hablando como personas. Dios le ama, Dios le da la oportunidad todavía, porque viene el tiempo, dice, y el tiempo ya se está acercando cada vez más paulatinamente. Nosotros lo vemos en las transformaciones del tiempo mismo de la naturaleza, porque la naturaleza llora, dice, añorando el momento de la redención de los hijos de Dios.
porque entonces va a ser todo como al principio. Amada hermana, querido hermano, estimado televidente, Dios le abre la puerta. Aquí yo estoy a tu puerta y llamo, dice. Abre usted la puerta de su corazón, ruéguele a Dios bendito que le abra el entendimiento, y usted tiene aquí mismo, al lado suyo quizás la palabra de Dios, para que usted entre en el camino que Dios ha estipulado, en el camino que lo va a llevar a la salvación, en el camino en donde usted ya no va a después vivir la situación que hoy en día se está viviendo, porque usted va a ser incorporado a la familia de Dios, la familia de Dios que tiene amor, la familia de Dios que cumple mandamientos de acuerdo a la ley de Dios, la familia de Dios que es una sola cosa, porque Cristo era perfecto y nosotros somos su iglesia, su iglesia. De manera entonces de que así es como hemos ido escudriñando la Santa Palabra de acuerdo a su verdad. Yo quiero seguir leyendo algunos consejos de la palabra de Dios, porque si usted ahora ya ha entrado en el camino de la verdad, entonces tiene que seguir mejorándose de acuerdo a las pautas que Dios le da. Y mire lo que dice la palabra, le voy a leer aquí. Dice: porque debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, tenéis necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los primeros rudimentos de las palabras de Dios. De manera entonces, dice, y habéis llegado a ser tales que tengáis necesidad de leche y no de manjar sólido. Es decir, volvemos a lo mismo: no matarás, no cometerás adulterio, no mentirás. Es decir, medite usted mismo, porque es la palabra la que le habla a su corazón. Cualquiera que participa de la leche es inhábil para la palabra de justicia, porque es niño. Y evidentemente todos tenemos un proceso. Nosotros, nadie nace siendo adulto. Y ese proceso, si usted espiritualmente lo ha vivido, lo está viviendo, medite, porque aquí dice la palabra de Dios, dejando la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo. Hemos hablado que la levadura verdadera es la levadura es la doctrina. Y aquí le habla dejando la palabra del comienzo de la doctrina de Cristo. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Es decir, estos pasos que señala aquí la Santa Palabra son los que usted ya ha dado. Pero si no lo ha dado, medite y cúmplalo, hágalo. ¿Y cuáles son esos pasos? La doctrina del bautismo. Es decir, el bautismo es una cosa que usted ya la superó. De manera entonces, dice, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos y de la resurrección de los muertos y del juicio eterno, y esto haremos a la verdad si Dios lo permitiere. Yo le ruego a mi Dios públicamente, porque es su palabra la que hemos dado a conocer, que Él nos ayude para que abra su entendimiento. Y aquí hay una puerta abierta en la Iglesia de Dios del Nuevo Pacto para que usted camine por el camino de la verdad. El Dios de paz sea con usted, Él le bendiga y le dé el entendimiento para el caso. Dice en su corazón, no hay Dios en verdad. Se han corrompido y hecho el mal, no hay quien tenga bondad. Dios desde el cielo al Hijo del Hombre se inclina a ver, por si algún sabio pueda ver que buscando esté a Dios. Todos se han descarriado y envilecido, no hay nadie quien haga el bien, ni uno tan solo. Carecen de conocimiento los que obran maldad, devorando a mi pueblo están honra la divinidad. Viven
tienen temor y pavor, todos temblando están, sin ninguna causa haber para tener temor, pues Dios esparcirá los huesos de tu opresor. Confundidos estos serán, porque Dios los rechazó. Bien, ya estamos de vuelta después de haber escuchado este mensaje y de esta hermosa alabanza. Queda poco que comentar respecto de este tema interesante que usted nos ha traído, mi hermano Nelson. Sin embargo, yo quisiera un poco reflexionar respecto de qué es lo que pasa con el mundo cristiano, llámese católico, pentecostal, evangélico, que no se preocupa por indagar más allá de lo que los propios ministros o dirigentes quieren decir de estas cosas. Porque cuando nosotros nos abrimos a lo que dice la palabra de Dios, entonces queda bastante claro cómo es que deben hacerse las cosas, ¿cierto? Entonces, por ahí apunta un poco que podamos comentar brevemente a qué cree usted que se debe esta ceguera respecto de las cosas que claramente aparecen ahí en las Sagradas Escrituras. Bueno, yo pienso de que la respuesta evidentemente la da la misma palabra de Dios cuando nosotros nos preocupamos de leerla, porque tenemos que tener en consideración factores que pasan para el desarrollo de la verdad. Si entendemos exactamente cómo está el programa de restauración de Dios, que está escrito incluso en Eclesiastés, que Dios, todo tiene que ser restaurado, entonces la gente, en lugar de seguir la voluntad de Dios, porque ¿cuál es la voluntad de Dios? Dice que Él le entrega toda la potestad al Hijo. Y que dice nuestro Señor Jesucristo de acuerdo con eso: toda potestad me da en el cielo, en la tierra, y de doctrinar a todos los gentiles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado hasta el fin del mundo. Entonces, es cosa de entrar nomás a analizar la doctrina. Y si nosotros analizamos la doctrina, ni siquiera tenemos que, en el capítulo, en el Sermón del Monte, en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, está claramente cuál es la conducta que deben asumir con respecto a todo. Oíste que fue dicho a los antiguos: no adulterarás. Mas yo digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, adulteró con ella en su corazón. Entonces, está la enseñanza absolutamente clara. No significa. Ahora, el don de Dios se lo da a aquellos que cumplen la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Dice: a los suyos vino y los suyos no le obedecieron, más a todos los que le recibieron Dios la potestad. Es decir, tenemos la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo asumimos esta potestad? Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, al Espíritu Santo, el cual os enseñará a todas las cosas. Entonces, para mí, por ejemplo, cuando me encuentro con una persona que no sea de la fe que Dios establece, yo lo respeto porque él tiene la posibilidad aún por Dios de ser salvo, pero le tengo que decir que está equivocado. Yo creo, amada hermana, que la respuesta está en la Santa Palabra, porque dice: si seguimos el camino y comprendemos cómo Cristo cumplió su ministerio, vamos a entender todo lo demás sin mayores explicaciones. Dice que Él subió a lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio dones a los hombres. Es decir, todos tenemos la posibilidad de ser hijos, llamados hijos de Dios, siempre y cuando cumplamos la voluntad de Dios, que está establecida de la forma como tenemos que hacerla. A mí no se me ocurre otra cosa. Muy bien, agradecemos a nuestro hermano Nelson que nos haya acompañado en este día sábado. También agradecemos a cada uno de ustedes por su sintonía de su programa A la Luz de la Verdad. Le queremos invitar a visitar nuestra página web www.idnp.cl para que usted pueda leer de este y otros temas también que están en la página web.
También cariñosamente le queremos invitar a los servicios que se realizan los días sábados en San Rosendo, Balmaceda 17. Ahí les estaremos esperando para poder compartir el mensaje de la palabra de Dios. Que tengan ustedes una muy buena semana. Nos comenzamos a despedir, mi estimado hermano Nelson. Y yo agradezco mucho a la dirección de la iglesia que me da la oportunidad de poder entregar el mensaje de Dios, y a usted por la paciencia de darnos oído, y ruego a mi Dios profundamente de todo corazón que haya hecho hueco en su corazón, y no se olvide, la puerta está abierta, estamos esperándole. Muchas gracias. Bienvenidos entonces ustedes a nuestra casa de oración que se encuentra en Balmaceda 17. Les repetimos la dirección para que así no se le olvide. Que tenga una muy buena semana y nos encontramos el próximo sábado. Muy buenas tardes. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.